principio de productos de potencia igual base. Nos acordamos, primero que todo, deben ser bases iguales, ¿cierto? Bases iguales. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay un producto de potencias de igual base? Se deja la base y se suman los exponentes. Yo les hago una pregunta para ver si quedó súper entendida esta propiedad. Vamos a ver. Vamos a ver. Les voy a hacer un ejemplo aquí. Ustedes me van a decir cómo lo soluciono. A ver si quedó súper entendida esta propiedad. Ejemplo, podemos decir que ejemplo número 1, 2, 3. Podríamos decir que es el 3. Porque es que si ustedes no entienden claro cuál es el principio de la propiedad, nada puedo hacer. ¿Listo? Vamos a revisar. Muy bien. Pregunta. Así es que son como tal los ejercicios. O sea, no son tan sencillos como cuando expliqué la propiedad. Pregunta, niños. Pregunta. ¿Puedo aplicar la propiedad de productos de potencia igual base? ¿Quién me dice si sí o si no? Y si sí, ¿en dónde? No, porque tiene el 3 y es una diferente base. Tiene 3. Yo te hago una pregunta, Valentina. ¿Los dos primeros no serían bases iguales? Esta parte. Yo tengo una pregunta, mi amor. Esta parte y acá, ¿no serían bases iguales? ¿Tú qué dices? ¿Sí o no? Sí. Sí, muy bien, sí. Vuelvo y te hago la pregunta. ¿Tú podrías aplicar la propiedad de potencias de igual base? Sí. ¿En qué parte? Entonces, en los dos primeros. Exactamente, muy bien, mi amor. Cuando nosotros estamos haciendo operaciones de potencia, de propiedades de la potenciación, ¿qué tienen que hacer ustedes? Buscar dónde se puede realizar. Profe, pero entonces, si aquí no hay un -2, acá, ¿será que no la puedo hacer acá? No, hay una parte donde sí puedes hacer la potencia de igual base, que es en los dos primeros. Espérenme un momentico. Profe, tienes el micrófono apagado. ¿Qué significa eso? Como le acabo de explicar a Valentina, yo puedo aplicar la propiedad en los dos primeros, perfectamente. Ay, profe, pero ¿qué hago con el tercero? Pues es un término que queda multiplicado y ahorita lo vamos a resolver. Pero ¿qué pasa? Que yo puedo aplicar la propiedad. ¿Cuál es el principio de la propiedad? Primero que todo, que hayan bases iguales. Pues los dos primeros tienen bases iguales. Segundo, ¿qué es? Que haya una multiplicación. Pues entre los dos hay un por. Entonces puedo aplicar la propiedad. ¿Cierto? Ahora, ¿qué hago? Dejo la base, ¿cierto? Que sería -2. ¿Y qué sucede con esos exponentes? ¿Quién me dice? ¿Qué sucede con esos exponentes? Se suman. ¿Y qué tendría que sumar? 2 más 1. 2 más 1, muy bien. Profe, ¿y qué hago con ese por -3? Pues lo escribimos porque no lo hemos utilizado para nada. Lo voy a escribir. ¿Y ahorita qué hago con eso, profe? Pues una multiplicación con el resultado que me dé al final. Eso es lo que ustedes van a hacer. Voy a preguntar, María Paula Bernal, ¿me puedes decir, por favor, cómo me queda cuando yo aplico la propiedad de potencias de igual base en los dos primeros? Si yo dejo la base y sumo los exponentes, ¿cómo me quedaría ahí? ¿Quién me dice? María Paula Bernal. -2 a la qué? -2 a la qué, María Paula Bernal. Nicolás Rincón, -2 a la qué. No, Valentina, no te voy a dejar decir porque tú lo sabes. -2 a la qué, Nicolás Rincón. No, 3. -2 a la 3, muy bien, mi amor. Excelente. ¿Ustedes qué creen que yo debo hacer ahí? ¿Quién me dice? ¿Multiplico de una vez el -2 por 3? ¿O ustedes qué creen que debo hacer ahí? Gabriela Bustos.
¿Qué crees que debo hacer ahí, mi amor? ¿Multiplico el menos 2 por el 3 de una vez o qué crees que debo hacer ahí? ¿Sí que ustedes no me prestan atención? Dime, María José, ¿qué crees que debes hacer ahí? Creo que se multiplica el 2 por 3. No, ¿Toca sumar? no. Toca hacer 2 a la 3. ¿2 a la 3 o menos 2 a la 3, Dana? Menos 2 a la 3. Muy bien, excelente. Y el otro sería menos 3 a la 1. Primero tienen que hacer la potenciación. Y acuérdense que menos 2 a la 3. Acuérdense, base negativa, exponente impar, resultado positivo o negativo. 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 Multiplicamos 2 veces el 2, 3 veces, disculpen, 3 veces el 2, ¿cuánto me quedaría? 2 por 2 daría 4. 6. ¡Al 6! 8, no estoy sumando. ¿Listo? 8. 8 porque 2 por 2, 4, 4 por 2, 6. 4 por 2, 8. Ya estoy igual que Valentina. 4 por 2, 8. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me daría la respuesta de esa multiplicación, niños? Menos 8. Menos 8, muy bien. Ahora vuelvo y hago la pregunta. Ese menos 8, ¿qué hago con él? ¿Lo multiplico? ¿Será que hago una multiplicación con el menos 3? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Me quedó menos 8 por menos 3. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se hace una multiplicación o lo dejamos así? O una multiplicación. Una multiplicación, muy bien. Menos 8 por menos 3, signos iguales, positivo, y 8 por 3, 24. Esa sería la respuesta. Así es que realmente son los problemas de potenciación. Así, donde ustedes analicen dónde puedo aplicar la propiedad, dónde puedo aplicar la propiedad, y lo hagan adecuadamente. ¿Listo, niños? Vamos a hacer otro ejemplo de este tipo, y ustedes me van a decir, pilas con eso, lo voy a hacer más complejo todavía. Esto está sencillo, vamos a hacerlo más complejo. A ver cómo resulta. Y voy a comenzar a preguntar porque veo que muy poquita gente me está participando y muy poquita gente sabemos lo de potenciación y muy poquita gente me va a decir cómo es este asunto. Entonces, a la hora de evaluar, ay, profe, eso yo no lo entendí. Eso yo no lo entendí. Esa es la respuesta de ustedes. Vamos a ver. Listo. Más complejo, más chévere. ¿Dónde puedo aplicar la propiedad del producto de potencias de igual base? ¿Con cuál? Revisen cada base. Revisen cada base. Valentina, que no, que yo sé que tú sabes. Dana, dime. En 2 ocasiones, en menos 5 a la 2 con menos 5. Si Y quieren, en menos 3 y menos 3 si a la quieren, 2. ordenémoslo para que lo visualicemos, para que la visualización que hizo Dana de manera mental la tengamos más presente. ¿Cuál fue la visualización que hizo Dana de manera mental? Colocó primero menos 5 a la 2 y al pie de ese, en donde lo visualizó, ¿cuál sería el siguiente número, Dana? ¿Cuál sería la otra base igual de menos 5? Menos 5. Menos 5. Muy bien, Dana. Aquí es donde Dana hizo, primero que todo, dijo, con este que está acá, espérense que no me aluñala, ¿qué fue? Se me fue el tablero. Es que a veces cuando... Esperen. Ahora sí. ¿Listo? Vamos a revisar. Otra vez. Por acá. Repito, ¿qué fue lo que me dijo Dana? Este que está acá, profe, con este que está acá, son bases iguales. Muy bien, Dana. O sea, Dana llegó y me marcó dos términos que sean bases iguales. Repito, ¿cuál fue? Este que está acá y este que está acá. Michael, dime cuál es las siguientes bases que son iguales. Por favor. Señora, las siguientes bases que son iguales, menos 3 y menos 3. Muy bien, Michael, excelente.
está acá y este que está acá. Lo voy a colocar de manera ordenada para que lo visualicemos más sencillo. Entonces aquí primero coloco multiplicado, como lo dijo Michael, que tiene toda la razón. El menos 3, excelente Michael. Y el otro sería el menos 3 a la 2. Muy bien. ¿Y qué creen que debo hacer yo con ese 2? ¿Lo quito? ¿O qué creen que yo debo hacer con ese 2? Que no es base igual, pero igual está en el ejercicio. ¿Qué hago con eso? Lo dejo ahí. Lo dejo al final, ¿cierto? Al final lo tendré que multiplicar con algo. Vamos a revisar. Listo. ¿Cuál es el principio de esto? Dejo la base y sumo los exponentes. ¿Me pueden decir, por favor, cuál sería la primera base que yo dejaría? ¿El menos qué? Menos 5. Menos 5. 5, muy bien, excelente. ¿Y qué tengo que sumar arriba? ¿Me pueden decir, por favor? 2 más 1. 2, El 2. ¿Con cuál? 1, Con Con 1, el excelente, muy bien. ¿Cuál sería la otra base que yo tendría que dejar quietecita? ¿Que dejo la base? Menos 3. Menos 3, excelente. ¿Y qué hago con esos exponentes? ¿Cuáles serían los exponentes? 1. y 2. Muy bien, excelente. Y este 2 que está por fuera, que no hace nada, pues lo sigo dejando ahí. Listo. ¿Cómo me quedaría la respuesta? Súper sencillo. ¿Menos 5 a la qué? ¿A la qué? 5 a la A la 3. a la 3, ¿Multiplicado con quién? Con menos 3 a la qué? A la 2. A la 3. Excelente. A la 2 multiplicado con 2. Listo. Listo, profe, ya apliqué la propiedad. Ahora, Profe, en menos 3 no es menos. perdón, ¿Llevado a perdón. la 3? Discúlpame. Listo, muy bien. Ya apliqué la propiedad, profe. Ay, Dios, ¿por qué se me mueve eso? Ya apliqué la propiedad. ¿Ahora qué hago? ¿Qué creen que debo hacer? ¿Hacer qué? Hacer la potenciación de menos Hacer la 5 a potenciación. 3. Primera potencia, menos 5 a la 3. Base negativa, exponente impar. Resultado, positivo o negativo. Negativo. Negativo, excelente. Y ahora tengo que multiplicar 3 veces no me van a decir 5 por 3, 15, porque me da un infarto aquí en este momento. Caigo colapsada. 5 por 3, sí, miren, yo estoy igual. 5 por 5, 25, ¿cierto? Muy bien. Y 25 por 5, 125. O sea que la primera multiplicación me dio menos 125. Profe, ¿pero por qué da negativo? ¿Por qué me da menos 125? Acordémonos. Cuando yo le expliqué lo de las bases negativas, base negativa, exponente impar, potencia o resultado negativo. Si hubiera sido par, daría positivo. ¿Listo? Entonces, por eso es que me da menos 125. La siguiente, base negativa, exponente impar. ¿Cómo me daría? ¿Quién me dice? Negativo. Negativo. También, muy bien. Y pues multiplicamos 3 veces el 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, ¿cuánto me daría? 27, ¿no? 3 por 3, 9. Muy bien. Y 9 por 3, 27. Muy bien. Listo, jóvenes. Entonces, aquí me dio 27. Pero no daría 27 positivo, daría menos 27. Y eso lo multiplicamos ¿con qué? Con el 2. Muy bien. Excelente. Al final, ¿qué creen que debo hacer? ¿Quién me dice? Multiplicar. Una multiplicación, muy Se bien. suman. No, una multiplicación. En este caso, primero multiplicó. Acordémonos que una de las propiedades de la multiplicación es el orden de los factores no altera el resultado. Ustedes pueden comenzar como ustedes quieran. ¿Cómo quieren comenzar a hacer la multiplicación? ¿Multiplicamos primero 125 por 27 o multiplicamos alguno de los números por 2? 125 por. Como ustedes quieran. ¿Qué debemos tener en cuenta? Cantidad de menos. ¿Cuántos menos ven ahí? 2. 2. ¿Significa que es par o impar? Eso ya lo vimos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije a ustedes que había muchos números enteros multiplicados y si la cantidad de menos que hay es par? Es par porque hay dos. El resultado es positivo y si la cantidad de menos que hay en una multiplicación es impar,
el resultado es negativo. O sea que la respuesta es positiva o negativa, independientemente de los signos. Si la cantidad de menos es par, como lo dijo Dana. ¿Positivo o negativo? Positiva. Positiva, muy bien. Y aquí ustedes multiplican como ustedes quieran. Pueden multiplicar primero para que quede más sencillo. 125 multiplicado por 2, como ustedes quieran. El orden de los factores no altera el resultado. ¿Eso cuánto les daría? Si no estoy mal, les daría 250, ¿cierto? Ahora 250 lo podemos multiplicar perfectamente ¿por cuánto? Por 27. Ahora multiplicamos ese 250 por 27 para saber la respuesta. Entonces aquí es una multiplicación de dos cifras, y eso me daría 0. 7 por 5, 35. 5 y llevo 3. 7 por 5, 7 por 2, 14. Y 3. ¿Cuánto me daría? ¿10 y qué? 7 por 2, 14. ¿Y 3? 17. 7, muy bien. Aquí daría 0. Aquí daría 10. Llevo 1, ¿cierto? Y aquí sería 2 por 2 son 4. ¿Y 1? 5. ¿Cierto? Aquí bajo. Aquí sería 0. Aquí sería 5. ¿Cierto? Aquí sería 7. Y aquí sería 6. O sea que ¿cuánto me dio la respuesta? ¿Me pueden decir, por favor? 6.750. Positivo. ¿Por qué razón? Porque podemos aplicar la ley, el truquito que yo les enseñé en la multiplicación, que cuando había la cantidad de menos par, el resultado era positivo. Cuando la cantidad de menos era impar, el resultado era negativo. Y pues la multiplicación me dio 6.750. Y eso es todo, jóvenes. Ahí es cuando uno aplica verdaderamente la propiedad de productos de potencia de igual base. En este aspecto, con ejercicios más complejos. Por eso yo les decía que me prestaran muchísima atención. Yo sé que a veces esto es muy cansón y a veces es muy repetitivo, pero tienen que prestarme atención. Yo creo que la mayoría ya entendió con este ejemplo. Por favor, copian los dos ejemplos si son tan amables. Y ya comenzamos con la segunda propiedad. Si son tan amables. Y aspiro que hayan entendido. No, José Miguel. Cuando tú haces la primera diferencia de cuadrado sería 1 más a la 3b a la 3, 1 menos b a la menos 1 menos a la 3b a la 3. O sea, cuando tú haces la primera diferencia de cuadrados te me estás comiendo el 1. Pausemos por el momento. Listo. Aquí se acaba a las 12:10, ¿no? En los 15 minutos que quedan, 14. Les voy a explicar así súper rápido. Es muy parecida a la anterior, pero en este caso, en la mitad, ¿qué tiene que haber? No tiene que haber un por de ninguna manera, sino tiene que haber un símbolo de división. Cuando hay un símbolo de división, se aplicaría la segunda propiedad que se llama cociente de potencias de igual base, en donde básicamente lo que pasa es que cuando ustedes tienen una división de bases iguales, se deja la base y no se van a sumar como en producto, sino se van a restar los exponentes. ¿Listo? Se van a restar los exponentes. Es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a revisar un ejemplo. Ejemplo número 1. Ejemplos. Listo. Entonces ustedes me van a prestar muchísima atención. Tenemos un ejemplo, menos 3 a la 5, acordémonos, en este caso dividido en menos 3 así solito. Entonces, primero que todo, vamos a identificar qué símbolo hay en la mitad. ¿Me pueden decir, por favor, qué tipo de símbolo, qué operación matemática hay en la mitad? División. Una división, ¿sí ven? Eso es la diferencia de la anterior, que en este caso aplicaría, las dos son bases iguales, pero ¿cuál es la diferencia de uno con respecto al otro? Que el primero tiene que estar multiplicando y en el segundo obligatoriamente tiene que estar dividiendo. Si no está dividiendo, no se puede aplicar. Entonces, en este caso, como lo acabaron de decir ustedes, que son muy pilos, aquí debe haber una división. Si no hay una división, no se puede aplicar esta propiedad. Entonces, tiene que haber una división.
¿Y qué me dice? ¿Son bases iguales, sí o no? ¿Cuál sería la base que es Sí. igual? Base 3. igual. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Bien, excelente, menos 3. ¿Qué pasa cuando son bases iguales y es una división? Súper fácil. Se deja la base, no se van a sumar exponentes, sino al contrario, ¿se van a qué? A restar. Restar, se van a restar. Entonces, se deja la base y se restan los exponentes. Entonces, ¿me pueden decir, por favor, qué exponentes tengo que restar acá? 5, ¿qué? Con menos 1. 5 menos 1. Menos 1. ¿Eso cuánto me daría? Menos 3 a la qué? Menos 3 a la Menos 4. 3. Menos 3 a la 4, muy bien. Ahora, base negativa, exponente par, resultado positivo o negativo. Acordémonos que siempre vamos a... Positivo. Positivo, y aquí yo tengo una multiplicación de 3, ¿no? Por aquí yo la hice. Voy a copiar y solamente multiplico una vez. Solamente me faltaría una vez. Listo, entonces, ¿cuántas veces tengo que multiplicar el 3? ¿Quién me dice, por favor? ¿Cuántas? 4 veces. 4 veces, muy bien, mi amor. Espérate, que acá me quedó muy grande. 4 veces. Lo coloco acá. Igual chico y ya. Como lo acabo de decir, como lo acabaron de decir, entonces aquí me faltaría solamente una vez que multiplicaría el 3. Ay, Dios. Entonces, ¿cuánto me daría 27 por 3? ¿Qué sería la última vez? ¿80 y qué? 81. 81. 81, profe. 81 positivo o negativo, niños. Positivo. Positivo. Eso es todo. Base negativa, exponente impar, par, resultado positivo. Listo. Acordémonos, se deja la base y se restan los exponentes. Vamos a verlo. Hay otra manera también de colocar este tipo de ejercicios. La otra manera de colocarlo es estilo fracción, como yo ya les había explicado. Pero, y la fracción también me está indicando que es una división. Esta es la manera más ordenada de colocarlo. Así ustedes no hayan visto números fraccionarios, en la propiedad número 2, que es producto de potencias, perdón, cociente de potencias de igual base, también se puede colocar en forma de fracción. ¿Listo? Entonces, un ejemplo hipotético. Yo tengo acá 4 a la 5, a la 3, a la 5, y aquí sería menos 4 a la 2. Igual me está señalando una división. Igual está señalando una división. Acordémonos que colocarlo en forma de fracción, como esta rayita que está acá, significa que también me está dividiendo. Es que una división se puede colocar, se puede representar de muchas maneras. Con el signo de división, con la rayita de fracción, y también se puede representar, si no lo han visto, no sé, en primaria. Creo que en primaria es donde se utilizan los dos punticos. También los dos punticos indican una división. ¿Listo? Entonces, esas son las maneras diferentes de expresar una división. Con el símbolo de división, de cociente, con la rayita de fracción y adicionalmente a eso con los dos punticos. También hay gente que lo representa con una rayita así, como el estilo backslash. También así, ¿cierto? 2 dividido. También se puede representar así. Hay muchas maneras de representar una división. En este caso, la forma de fracción también me indica que es una división. Entonces, aquí tenemos una división, ¿cierto? También tenemos una división. Y pregunta, ¿tenemos base igual? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, tenemos base igual, tienes toda razón. ¿Cuál sería la base igual, Valentina? Base Menos igual. 4. Menos 4, muy bien. La base igual es menos 4. Menos 4. ¿Qué pasa cuando la base es igual y estamos en una división? Se deja la base y ¿qué sucede con esos exponentes? ¿Se qué? Se restan. Se restan, muy bien. O sea que yo tengo que restar ¿qué? 5 menos ¿qué? Menos 2. 5 menos 2, muchas gracias. Y 5 menos 2, entonces la respuesta ¿cómo me daría? ¿La respuesta cómo sería? Menos 4 a la 3. Menos 4 a la 3, muy bien, mi amor, excelente. Menos 4 a la 3. Y menos 4 a la 3, base negativa, menos 4 a la 3. Base negativa, exponente par o impar. Par o impar. 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 Resultado, positivo o negativo. 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 ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 4, niños? ¿Cuántas? ¿4 veces? ¿5 veces? 3 veces.
3 veces, muy bien. 4 por 4, ahora me dicen 8, ¿cierto? 16. 16 por 4, 60. 64, ¿listo? O sea que la respuesta, ¿cuál sería de aplicar la propiedad de cocientes de igual base? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Quién le dice? Menos 64. Menos 64. Muy bien. ¿Listo, mis amores? Aquí ya estamos aplicando prácticamente todo lo que hemos visto de potenciación. Yo sé que esto es un poquito tedioso, pero tenemos que prestar muchísima atención para no confundirnos cuando apliquemos las propiedades, que eso es lo que normalmente sucede, que nos confundimos un poquitico porque las propiedades se parecen muchísimo, 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 muchísimo. Las diferencias, ¿qué las diferencias? Las características en específico. Una característica en particular. Por ejemplo, de la primera a la segunda, ¿qué es la diferencia? Que una es multiplicación y la otra es división. Y cambia el resultado. Una sumamos exponentes, en la primera, en la de producto, que es la multiplicación, y en la de división, que es la de cociente, restamos exponentes. Por favor, me copian la segunda propiedad si son tan amables. Y por hoy terminamos. En los 7 minutos que quedan, por favor, me copian, si son amables. Ya nos quedarían solamente 3 propiedades por aplicar, que es potencia y una potencia, que ahí es cuando se multiplican los exponentes, y distributiva con respecto a la multiplicación y a la división. Ya. Por favor, copien. Y ahora sí voy a